El profesor doctor Jesús Pascual Molina es profesor contratado doctor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, donde ocupa además el cargo de secretario académico. Es miembro de la Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León y Grupo de Investigación reconocido de la Universidad de Valladolid, Arte, Poder y Sociedad en la Edad Moderna, en el seno del cual lleva a cabo su actividad investigadora centrada en las relaciones entre el arte y el poder, especialmente en el siglo XVI, que se ha materializado en diversas publicaciones y proyectos de investigación. Respecto a su labor docente, imparte distintas materias relacionadas con el arte contemporáneo, así como con la cultura visual en el campus de Segovia. Y tenemos el placer de contar con la intervención que va a llevar por nombre algunas reflexiones sobre la investigación en humanidades. Muchísimas gracias de nuevo, profesor, cuando quiera. Bien, muchísimas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla antes de comenzar por si hubiera algún problema. ¿Me pueden, por favor, confirmar que se ve correctamente? Sí, correctamente. Sí, gracias, profesor. Fenomenal, muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes de nuevo a todo el mundo. Gracias al equipo de Artium por haber contado conmigo para participar en este interesantísimo congreso. La verdad es que he asistido a algunas sesiones, menos de lo que me habría gustado, pero he asistido a algunas de las sesiones y todas las intervenciones, así como algunos de los vídeos que ya están subidos al canal de YouTube, son realmente interesantísimos, así que también muchas felicidades. Gracias, doctora Garrido, por tan amable presentación. Y gracias también a quienes se encuentran aquí en estos momentos asistiendo a mi intervención. Mi intervención no consiste en realidad en presentar novedades en un campo de investigación concreto o impartir una lección magistral sobre un tema determinado, sino que lo que quiero compartir con ustedes es un conjunto de reflexiones acerca del no siempre fácil, más bien al revés, comúnmente arduo, trabajo de la investigación en humanidades. En realidad, cuando repasaba el texto, creo que no voy a comentar nada nuevo, ¿no? Sino que seguramente lo que voy a hacer va a ser verbalizar, decir en voz alta cosas que muchos pensamos y que sobre todo muchos sufrimos. De hecho, el origen de esta intervención es parte del origen, surge del malestar a la hora de preparar una petición de un proyecto de investigación. Tal vez, como uno de los últimos conferenciantes, además de este gran congreso, pues mi aportación pueda servir, espero, para plantear una reflexión común tras haber escuchado todas estas aportaciones, ¿no? Y poner un poco de manifiesto la versatilidad de la investigación en humanidades a pesar de las dificultades. Podríamos definir este ámbito de trabajo, el de las humanidades, el de la investigación en las disciplinas humanísticas, como el estudio y la comprensión del ser humano. El objetivo, además, pasaría no solo por conocer la sociedad, sino también por tratar de mejorarla. Esta idea me recuerda a ese pensamiento de los humanistas del Renacimiento italiano, que decían que el ser humano es perfectible, es decir, el ser humano puede mejorarse, pero solo el humanista es realmente un ser humano. Las humanidades, además, parten del conocimiento del pasado para la interpretación del presente. Se trata, de alguna manera, de saber de dónde venimos para entender por qué somos así o incluso entrever hacia dónde vamos. Sin embargo, todavía en muchos aspectos, las disciplinas humanísticas, el conjunto de materias que se suelen englobar en eso que llamamos las letras, son marginadas y aún maltratadas. No voy a hablar, no es el lugar ni el momento, aunque bien podría haber constituido otra ponencia en este congreso, de la exclusión de ciertas materias de los planes de estudio, ¿no? De las enseñanzas secundarias, por ejemplo, o el guiado de nuestros jóvenes hacia las disciplinas científicas más, entre comillas, útiles para la sociedad, con esa obsesión, por ejemplo, por la educación STEM, ese acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering and Mathematics, introduciéndose además a veces la A, pasándose a hablar de STEAM, buscando un enfoque que incluya la creatividad y el pensamiento crítico, pero que en realidad dedica poca o nula atención a los contenidos artísticos. No voy a hablar de eso, insisto, me quiero referir en realidad a las humanidades en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico universitario. Muchas veces las humanidades sufren por la aplicación de criterios surgidos de las ciencias, cuando no todas las disciplinas tienen la misma casuística, eso es evidente. Y además se da la peculiaridad de que en líneas generales no se consideran las humanidades como ciencia.
Se establecen categorías en las que lo humanístico no se considera científico, a pesar de que se investiga y se formulan hipótesis, eso sí, no destinadas al conocimiento o al estudio de la naturaleza, sino al de los seres humanos y la sociedad. Uno de los primeros ámbitos en los que percibimos la diferencia de trato entre las letras y las ciencias es la definición de las llamadas líneas estratégicas. Por ejemplo, a la hora de convocar proyectos, muchas agencias definen líneas en las que de entrada suelen estar excluidas o apenas consideradas las humanidades. Los investigadores directamente no pueden concurrir a estas convocatorias o se las ingenian para tratar de meter con calzador, ¿no?, sus propuestas y poder acceder a la financiación que les permita seguir trabajando. Voy a poner solo dos ejemplos. Primero, entre los mismos objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030, que también acaba de relacionar con el álbum ilustrado de no ficción el profesor Romero Oliva, nos damos cuenta de cómo entre todos esos objetivos, esos 17 objetivos, se hace difícil encajar algunas de las ramas de las humanidades. Yo, por ejemplo, pertenezco al ámbito de la historia del arte y tal vez algunas líneas de trabajo de aplicación del conocimiento puedan entrar, ¿no?, en esos 17 objetivos, pero la investigación básica parece que no, le resultaría difícil. El segundo ejemplo se refiere a las líneas estratégicas del Plan Nacional de I+D, en concreto la Estrategia Española para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2021-2027. En concreto, en el anexo segundo se van a definir las líneas estratégicas, es decir, aquellas a las que se va a dar prioridad o aquellas que se consideran de especial interés para conceder las ayudas destinadas a la investigación y a la innovación. Entre todas esas líneas apenas encontramos una, la que se denomina Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva, que está relacionada, como podemos ver, con las humanidades, pero en todo caso desde un punto de vista muy específico. Se plantean tres líneas: evolución humana, antropología y arqueología, cognición lingüística y psicología, y filología y literaturas hispánicas. Y como ven, se da prioridad a una serie de aspectos específicos, ¿no?, como puede ser la multidisciplinariedad en la arqueología, el bilingüismo o la relación, ¿no?, de las lenguas peninsulares entre sí y con otras lenguas del mundo latinoamericano. De nuevo, mi ejemplo, la historia del arte, encuentra con dificultad cómo encajar en estas líneas específicas. Son solo, claro, dos ejemplos, ¿no? Podríamos citar más, por ejemplo, en relación con las últimas convocatorias de los proyectos de investigación nacionales o de las diversas agencias regionales. Seguro que algunos de ustedes lo han sufrido, ¿verdad? Y en mi caso y el de algunos de los colegas aquí presentes esta tarde, podemos ver cuáles son los criterios de las últimas convocatorias de ayudas a la investigación por parte de la Junta de Castilla y León. En concreto muestro la última convocatoria, la correspondiente al año 2020, que hacía poco menos que imposible concurrir a los investigadores de humanidades. Me consta que son muchos los colegas que desistieron de entrada el concurrir a estas ayudas por no encajar o no poder acondicionar su proyecto a estas líneas que se consideran prioritarias y que además obtenían o otorgaban, mejor dicho, puntuación extra a la solicitud. Como ven, se trata de 7 líneas: salud, seguridad alimentaria, energía segura, transporte inteligente, cuestiones relacionadas con el clima y los recursos, las sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, o la cuestión de la seguridad y la libertad de los ciudadanos en Europa. De nuevo, algunos ámbitos encontrábamos difícil, como digo, el encajar en esas líneas prioritarias. En la convocatoria 2020 se concedieron 100 proyectos, quedaron otros tantos fuera por diversos motivos, pero de los 100 concedidos, creo recordar en concreto apenas 4 de los proyectos encajaban en lo que nosotros entendemos, en lo que nosotros llamaríamos humanidades. En el caso de la financiación, todos sabemos que tampoco se contemplan muchas veces las necesidades reales del investigador en humanidades. Todos sabemos que en algunas convocatorias se hace más fácil pagar, por ejemplo, un aparato de, pongamos, 40.000 euros, que cubrir los derechos de reproducción de una imagen a razón de 150 euros.
las necesidades del investigador en humanidades son diferentes y a veces el sistema directamente no las contempla. O no contempla las peculiaridades de la realidad actual, poniendo trabas, por ejemplo, a los modernos pagos vía Internet o similares. Igualmente ocurre con algunos aspectos que son tenidos en cuenta a la hora de valorar la investigación, como cuestiones medioambientales, el uso de recursos tecnológicos. Yo, por ejemplo, todavía recuerdo con estupor mi primer acercamiento a las convocatorias de investigación de proyectos nacionales, cuando, a pesar de solicitar un proyecto en el ámbito de las humanidades, en mi campo, el de la historia del arte, nos permitía la aplicación seleccionar el uso, si considerábamos necesario, el uso de la base de la Antártida o del buque oceanográfico. Da la sensación de que la ciencia se hace para las ciencias. Es evidente que nuestro mundo no puede entenderse sin las tecnologías de la información y la comunicación. El ordenador ha revolucionado la forma de acceder a la información y de presentarla, y hoy nadie imaginaría trabajar sin una computadora. La rata de biblioteca, que suele ser el investigador en humanidades, siempre rodeado de papeles y de lecturas, sigue siéndolo, pero en digital. El acceso a bibliotecas y archivos es hoy más fácil que nunca, y el contacto con colegas de todo el mundo facilita el desarrollo de las investigaciones. Eso es indudable. Sin embargo, en gran medida, en el ámbito académico, se ha producido una auténtica obsesión por lo que rodea a las tecnologías, siendo estas a veces verdadero fuego de artificio que enmascara la falta de contenido. Como mi presentación esta tarde podría pensarse, lo cual me recuerda a ese partido político fundado en Suiza, el partido anti-PowerPoint, que incluía entre su ideario liberar al mundo de la tiranía de presentaciones que debemos soportar cada día. Léase, por ejemplo, en el ámbito de la innovación docente, ¿no?, donde hemos confundido muchas veces la forma con el contenido. Es un tema que ya se ha comentado esta mañana, por ejemplo, al hilo de alguna de las preguntas en la intervención de la doctora Álvarez o hace apenas unos segundos en la intervención del doctor Romero Oliva. No es que estemos en contra de las TIC, por supuesto, pero es que parece que si no se usan, no se innova. Y muchas veces se cae en el uso sin sentido. En estos años de pandemia todos hemos convivido con las TIC y nos han facilitado mucho la vida, es cierto, pero se ha producido una dependencia increíble de estos medios que ha venido sin duda para quedarse, con sus cosas buenas, como estos congresos, y sus cosas malas, como las infinitas reuniones a cualquier hora o las clases bimodales que todavía estamos sufriendo, donde uno no sabe en realidad si al otro lado hay alguien. Si bien en un principio las humanidades podrían haberse sentido excluidas de este mundo tecnológico, pronto se empezó a hablar de las humanidades digitales, que hoy suponen uno de los campos más fructíferos de la investigación humanística, con proyectos interesantísimos que pasan por la digitalización de objetos y catálogos de metadatos, la web semántica, las ediciones digitales de textos o los repositorios de imágenes. En este sentido, hay que recordar la labor del equipo de Artium y sus monográficos dedicados a las humanidades digitales, uno de los cuales tuve precisamente el placer de poder coordinar. A modo de ejemplo, no creo que haya hoy en día un historiador que no haya consultado alguna vez el portal Pares, ese portal de archivos españoles en red. Si bien, para los que no lo conozcan, los que no pertenezcan al ámbito de la investigación histórica, supone tener 24 horas al día, 7 días a la semana, los archivos nacionales a tu disposición. Es cierto que no se encuentran todos los legajos escaneados, pero gran parte de la información, las descripciones, la catalogación, permite hacerse una idea de los fondos e incluso muchas veces poder consultar directamente la documentación, ¿no? Pero es innegable que ir al archivo de Simancas o al Histórico Nacional, por poner solo 2 ejemplos, y poder tocar los legajos con nuestras manos, sigue constituyendo sin duda una experiencia indescriptible. Cabe señalarse que en ocasiones la importancia, una verdadera obsesión, ¿no?, la importancia que se da a las tecnologías es tal que el único ámbito de las humanidades en convocatorias de proyectos parece precisamente ese, el de las humanidades digitales. Y vemos con pena cómo muchos investigadores se ven forzados a incluir soluciones o estrategias muchas veces realmente rudimentarias y sin conexión real con ese mundo de las humanidades digitales, solo para, entre comillas, rellenar la casilla a la hora de realizar la petición de un proyecto, como si aquí radicara realmente la importancia del mismo y no en lo que realmente
se pretende aportar. Es un poco lo que comentábamos al hilo de la innovación docente, donde parece que el mero hecho de usar las tecnologías ya supone que estamos innovando, ¿no? A veces se trata de cambiar la forma, pero el fondo es lo que no se ha transformado, ¿no? Y muchas veces, insisto, se trata de un artificio, de una cortina de humo, ¿no? Para realmente ocultar el desconocimiento, la falta de contenido o otro tipo de cuestiones. Otro problema de la ciencia hoy en día y que todos sufrimos sin duda es la obsesión por publicar. Algo necesario para aquel que desea promocionar, entre otras cosas, ¿verdad? Como un hámster en su rueda, se publica para conseguir financiación, para poder seguir publicando, y así sucesivamente, en una especie de tortura infinita, ¿no? Como aquellos condenados por levantarse contra los dioses, ¿no? Como Sísifo, Ticio y los demás, ¿verdad? Y no en cualquier sitio. Tenemos que publicar en revistas de prestigio o en editoriales de prestigio que en muchas ocasiones cobran por someter nuestros trabajos al proceso editorial. Y se ha generado un sistema realmente perverso de pagar para publicar, para conseguir financiación pública, para pagar, para poder publicar en revistas de editoriales privadas. Y luego, desde el Plan Nacional de Investigación, se pide que la ciencia sea en abierto, pero se puntúa publicar en editoriales privadas que cobran para publicar, que cobran dinero público. ¿No les parece realmente perverso? Igualmente, al hilo de esta situación, surgen depredadores al acecho del investigador incauto que ofrecen 1000 y un beneficios si publicamos en sus revistas o editoriales, ocultando en realidad un negocio basado en el engaño que se beneficia de la necesidad que genera el sistema. Me estoy refiriendo a esas revistas denominadas Predatory Journals, esas revistas que con una fachada donde se cantan las bondades de su editorial, el posicionamiento de la revista, el índice de citas y demás, acaban atrapando, ¿no?, al investigador necesitado con una factura tremenda en concepto de gastos de edición, cuando al final los académicos van a darse cuenta, ¿no?, de que el resultado es nefasto, ¿no? Es que de hecho no son pocos los académicos que han caído en estas redes, tirando literalmente a la basura su trabajo, trabajo que va a quedar marcado por el resto de los siglos con el sello del desprestigio. Y es más, algunos académicos, tal vez ustedes aquí presentes, sin saberlo, también han sido atrapados por el sistema de estas revistas predatory, porque se ha comprobado que muchas veces estas revistas construyen un panel de expertos, un consejo editorial o un consejo científico, sin ni siquiera contactar con los investigadores, robando sus datos de Internet y haciendo ver como que investigadores de prestigio trabajan con ellos para engatusar, para atrapar a quienes desean publicar en esas revistas. Las humanidades sufren también de este sistema. Es un sistema que hasta ahora veíamos con pavor desde las humanidades porque afectaba fundamentalmente a los compañeros de las ciencias o de otras disciplinas de las ciencias sociales, pero ahora también los investigadores de humanidades comenzamos a sufrir este sistema exigiéndose que publiquemos en determinados lugares según determinadas reglas de calidad, generando situaciones de lista de espera en las revistas más prestigiosas, algunas realmente colapsadas ante la llegada de trabajos, contando con una hueste de revisores que hacen su trabajo gratia et amore. Y es que si bien en algunos casos el autor llega a pagar, el revisor por lo general no percibe nada por su trabajo, sino solamente más trabajo. Está claro que es una labor ingrata, pero ¿qué debemos hacer? Entre colegas parece justo, ¿no?, que una de nuestras misiones sea precisamente la de evaluar a nuestros pares desde nuestros ámbitos de especialización. Pero lo que no parece tan adecuado es que el sistema se beneficie del dinero de unos y del trabajo de otros. Yo me pregunto si no deberíamos de alguna manera plantarnos ante esta situación. Está claro que la investigación científica debe tener calado internacional. Sin embargo, se ha caído en una situación cuanto menos paradójica, definida por una obsesión, por ejemplo, por el inglés como herramienta de la cultura científica, lo cual produce situaciones de un alto grado de comicidad. Así, podemos preguntarnos si es necesario publicar en inglés un estudio sobre la escultura barroca de mi comarca. Todo depende, claro, del contexto y de la finalidad, por supuesto, pero he visto a jóvenes presentar comunicaciones en inglés en congresos nacionales tratando temas locales solo por esa obsesión internacional.
como si el carácter de internacionalización lo diera el emplear otra lengua, ¿verdad? Uniendo las publicaciones al tema de la internacionalización, todos los trabajos se miden por el mismo rasero, y seamos serios. ¿Cómo va a publicarse un trabajo de un maestro cantero cántabro de actuación local en el siglo XVI en una revista internacional? Todos los temas son importantes, por supuesto, pero no todos son iguales. Para muchos estudiosos de la historia del arte, no será necesario publicar en el Journal of the Barbour Institute, por ejemplo, pero parece que si no se hace, no se va a tener en cuenta su trabajo. De hecho, parece que se ha llegado al punto en el que la investigación se valora al peso. Tanto tienes, tanto vales. El contenido no es bueno, a nadie parece importarle. Los criterios de evaluación muchas veces piden X publicaciones en X lugares, ¿no? X artículos en X revistas de X calidad, sin que nadie realmente sepa si el texto es adecuado. Los evaluadores comprueban dónde se ha publicado el trabajo, los parámetros de calidad de esa revista o de esa editorial, pero no siempre conocen el detalle de los textos. Se puede pensar, ¿no?, que se puede publicar cualquier tontería, pero si está situada, si está editada en uno de estos lugares de prestigio, ya va a tenerse en cuenta, ¿no? Y nos hace plantearnos si aquello en lo que estamos investigando, si realmente el fondo de la investigación merece la pena en este sistema. Estamos publicando, creo, por encima de nuestras posibilidades. Otro tema que podríamos comentar es el del carácter habitualmente solitario de la investigación humanística frente al carácter colectivo de los trabajos de otras disciplinas. El humanista suele trabajar solo, sin que esto quiera decir que no contacte con otros colegas o se inserte en estructuras grupales de investigación. Sin embargo, las investigaciones tradicionalmente se llevan a cabo de modo individual. Es cierto que cada vez más se tiende a la multidisciplinariedad, a los trabajos cruzados en los que se interviene desde varias disciplinas. De hecho, se valora muy positivamente, ¿verdad?, este aspecto en las convocatorias de los proyectos. Sin embargo, en otros ámbitos, como las evaluaciones de la actividad investigadora, por poner solo un ejemplo, suele penalizarse en humanidades la realización de trabajos colectivos. O se exige, por ejemplo, la justificación del aporte individual como si el trabajo fuera en realidad un Frankenstein de varios pedazos inconexos donde esto es mío y esto es tuyo. No ocurre así en otras disciplinas, donde no solo es habitual la firma colectiva de los trabajos, sino que además se valora ese carácter grupal de la investigación natural en muchos ámbitos. Eso me recuerda a una cuestión que comentaba el otro día con unos alumnos de primer curso, porque tienen que realizar un trabajo grupal para la asignatura, ¿no? Y ellos entienden muchas veces que el trabajo grupal es, partimos el trabajo en 4 partes, cada uno de los 4 componentes hace una, el día antes lo juntamos en un PDF y se lo entregamos al profesor. Y eso evidentemente al final es, como les decía, una suerte de puzzle donde las piezas no terminan de encajar, o mejor dicho, un Frankenstein, ¿no?, con miembros de un cadáver de aquí y otro de por allá, cuando realmente la investigación grupal o el trabajo grupal debería ser otra cosa, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes también lo habrán sufrido. Yo he llegado a ver justificaciones de publicaciones donde los autores llegaban a incluir un detalle, ¿no?, de qué párrafo pertenecía a qué autor. Yo entiendo que el trabajo grupal, si se lleva a cabo, es otra cosa, ¿no? Un trabajo realizado a la limón, un trabajo realmente donde se den cita, ¿no?, donde se conjuguen realmente lo que cada uno puede aportar, ¿no? Una investigación sería un trabajo sólido, donde efectivamente ese trabajo se beneficia de los aportes que cada investigador pueda realizar. Debemos, por lo tanto, replantearnos la situación actual y fomentar realmente ese tipo de trabajos múltiples, donde no sea un inconveniente lo colectivo, pero bien entendido, como estábamos diciendo, sino realmente, en lugar de un inconveniente, sea, como digo, un beneficio. En este aspecto vemos de nuevo la diferencia, por ejemplo, entre las artes o las letras en general y las ciencias. Igualmente, a la hora de valorar la investigación, muchas veces se emplean parámetros basados en los sistemas científicos, poco habituales o compatibles con las humanidades. Las propias instituciones contribuyen muchas veces a esta marginación, pues en general, cuando se habla de cultura científica o de ciencia en general, no suelen incluirse a las humanidades. En las semanas de la ciencia, las jornadas de divulgación científica,
Encuentros en los bares como Pint of Science, Tesis en 3 minutos y todo este tipo de concursos y eventos que probablemente ustedes conozcan o en los que ustedes también hayan podido participar, muchas veces es difícil encontrar investigadores en humanidades. Y cuando aparecen es difícil que pasen el corte y lleguen incluso a la final. Sorprende, sin embargo, la importancia que las humanidades tuvieron durante, por ejemplo, la pandemia, durante el confinamiento más en concreto, ofreciendo lecturas, conferencias, charlas, visitas a museos, y las cadenas de televisión, especialmente públicas, ofrecen programas como This is Art, This is Opera, This is Philosophy, Condensador de Flujo. Sin embargo, todavía se entienden muchas veces como algo bonito, entretenido, pero sin aplicación directa. Se trata de la llamada cultura general. Se valora su conocimiento, pero no se entiende que realmente tenga un carácter práctico. De hecho, esta idea es la que hace a los estudiantes reacios a emprender un acercamiento profesional a las humanidades. Muchas veces se han cursado estos estudios como el paso previo a otra cosa, opositar, por ejemplo, y del mismo modo, muchos estudiantes vinculados a estas materias son personas ya fuera del mundo laboral, personas que de adultas, tras dejar de estar en activo, quieren disfrutar con el aprendizaje humanístico porque en su momento no pudieron hacerlo, o bien porque se dedicaron a otra cosa, porque resulta entretenido, porque es bonito. Las humanidades parece que se relacionan con el ocio. Sin duda, esta forma de pensar contribuye a la falta de reemplazo en muchas disciplinas, donde son pocos los jóvenes en edad de formación que optan por la vía de las humanidades y pocos los que, llegando al final de su trayectoria de grado y posgrado, deciden emprender una investigación profunda, por ejemplo, una tesis doctoral. También este modo de pensar se manifiesta en otros aspectos, en principio más banales tal vez. Es frecuente que se cuente con un profesional de cualquier ámbito al que se remunera su trabajo. Ningún técnico saldría de nuestra casa sin cobrar si se le llama para solucionar una avería. Sin embargo, muchas veces en el ámbito de las humanidades esto no ocurre. Se presupone que esos conocimientos se poseen para compartirlos, que la investigación no tiene un trabajo detrás y que casi las conclusiones llegan como si fuera por inspiración divina. Se reclaman muchas veces profesionales de las humanidades para hacer tareas no remuneradas en un agravio comparativo con otras disciplinas, algo que termina, sin duda, por devaluar el trabajo. Y esto es lamentablemente muy frecuente y muchas veces desde las propias instituciones culturales que dan la puntilla, ¿no?, muchas veces a las humanidades, contemplando, estaba pensando ahora en el caso de algunos museos, contemplando, por ejemplo, programas educativos o programas de visitas guiadas o programas de divulgación realizados por colectivos que lo hacen de forma gratuita como un entretenimiento, perjudicando, por ejemplo, la incorporación de nuestros estudiantes a programas de prácticas o demás que les podrían servir, ¿no?, para su formación, o contando con profesionales a los que, lógicamente, habría que remunerar su trabajo. Como dice una canción actual, a llorar a la calle de la llorería. No venimos aquí a llorar y a lamentarnos. Se trata de poner sobre la mesa los problemas para tratar, sin duda, de aportar soluciones, ¿no? En el caso de las humanidades, es nuestra misión hacer valer nuestras disciplinas y dejar de mostrarnos como estudiosos alejados de la sociedad, inmersos en un mundo que solo nos interesa a nosotros. A esta situación creo que hemos contribuido los propios investigadores, con un panorama que parece consistente nada más que en datos, en estudios que a veces aparecen aislados, de modo que da la sensación de que lo que sabemos todo, ¿no?, del pasado, pero nada de su implicación o de su relación con el presente. Y de nuevo hablo de mi campo, la historia del arte. También el conocimiento del patrimonio y de su difusión puede redundar en la actividad del tejido económico y social de nuestro entorno, a través, por ejemplo, del turismo cultural. O los estudios con perspectiva de género nos permiten conocer mejor el papel de la mujer en la sociedad del pasado, contribuyendo a la reformulación de la historia, de la que muchas veces las féminas han sido borradas. O podríamos citar los proyectos de humanidades digitales en curso, ejemplo de muchos de los cuales se han expuesto aquí, ¿no?, en este congreso. Son solo algunos ejemplos, pero desde luego queda mucho por hacer. Yo creo que hay que tener muy claro que las humanidades son más útiles de lo que se piensa, de lo que piensa muchas veces la sociedad. Ahora lo que nos corresponde es demostrar.
He sido probablemente muy breve, pero creo que pueden plantearse algunas cuestiones de debate y bueno, esto es lo que quería compartir hoy con ustedes, estas pequeñas reflexiones, como les decía al principio, fruto en parte de la confusión, el enfado, el tedio a la hora de preparar solicitudes de proyectos de investigación en convocatorias nacionales, y me parecía que podía ser un tema interesante en este macrocongreso. Espero que efectivamente les haya resultado atractivo, o al menos que les haya planteado alguna cuestión que podamos debatir ahora en los minutos que restan. Muchas gracias y aquí termina mi intervención.